Primera de Juan, capítulo 2, versículos 15 y 16. Vamos a estar en comunión y cuando lo tengan pueden confirmar. Amén. Amén. La palabra de Dios lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Amén. Vamos a leer el 17 de una vez. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Señor, te damos gracias por esta hermosa palabra que hemos leído, que nos aconseja con la mejor sabiduría que puede existir. Señor, ayúdanos a preparar nuestros corazones, o mejor dicho, prepara nuestros corazones tú, Señor, para que podamos recibir de la mejor manera, con el mejor entendimiento, lo que tú quieras decirnos en esta preciosa tarde, Señor, y venimos con corazones agradecidos y dispuestos. Señor, y también te pedimos que nos limpies nuestra conciencia, nuestra mente, nuestros corazones, Señor, cualquier distracción, Señor. Si te hemos ofendido en palabra o en acción, Señor, que tú nos perdones, Señor, que tú nos laves, Señor, que tú continúes ese lavamiento continuo, ese proceso de santificación, Señor amado, tanto necesitamos. Señor, y que una vez comprendamos los hechos históricos sobre tu iglesia, Señor, que podamos aprender y que podamos ser mejores cristianos, Señor, que podamos seguir perfeccionándonos a la imagen de Jesucristo, Señor, con estas cosas que estaremos aprendiendo en esta tarde, Señor amado. Señor, y aquellos que no han podido llegar por X o Y motivo, Señor, tú conoces las circunstancias, que, Señor, tú lleves tu paz allá donde están ellos, Señor, y que puedan pronto volver a congregarse aquí con nosotros, Señor, para seguir disfrutando en tu presencia, Señor, y adorarte juntos y en armonía, Padre amado. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén. Amén. Antes de comenzar con el siglo IV, vamos a ver un pequeño resumen de lo que hablamos hace 3 domingos atrás sobre el siglo III. Y, ¿verdad? Hace 3 domingos aprendimos varias cosas, desde detalles hasta eventos históricos. Por ejemplo, de dónde proviene el símbolo del pescadito cristiano, ¿verdad? Que se utilizaba para establecer reuniones secretas, ¿verdad? Y así el imperio no frustrar cuando se congregaban los cristianos. Aprendimos también sobre el martirio, sobre felicidad y perpetua, y cómo eso nos da un entendimiento, ¿verdad? Y no es la primera vez, porque ha habido un sinnúmero de mártires hasta entonces, pero que nos ayuda a reflexionar sobre, primero, lo frágil, ¿verdad? Que es este mundo físico, esta carne. Cómo Dios nos preserva espiritualmente, y ese es nuestro enfoque, ¿verdad? No podemos demandarle a Dios ni reclamarle a Dios por cosas como me maltrataron o me ofendieron, me pisaron el pie, me encarcelaron, cosas como esas. ¿Verdad? Eso es parte de la madurez del cristiano, poder entender que nuestras promesas no están relacionadas a este mundo físico ni a nuestra carne, ¿verdad? Son cosas espirituales. Aprendimos también sobre el arte paleocristiano, que es el arte, ¿verdad?, que se originó por parte de los cristianos durante los primeros 5 siglos, y cómo el arte responde de una manera u otra al contexto histórico en que esas personas están viviendo, ¿verdad? Y no solamente los cristianos, el arte en general responde a un contexto, ¿verdad? Si vemos el arte contemporáneo, minimalista, abstracto, responde a un contexto histórico. Pero no quiero entrar en detalles sobre eso, pero
podemos sacar información de ahí, ¿verdad? También estuvimos hablando sobre Tertuliano y cómo él fue el primer teólogo en escribir en latín, ¿verdad? Vamos viendo poco a poco, ya en el siglo IV, V, VI, cómo hay un cambio en el lenguaje universal de griego a latín, ¿verdad? Aún así el griego tiene cierta influencia, aún hoy en día utilizamos palabras que provienen del griego, pero el latín emerge en ese momento. También hablamos sobre Orígenes, ¿verdad? Esta persona que decidió establecer un instituto cristiano y comenzó a dar clases, pero tenía ciertos problemas, por decirlo así, cuestión de la sexualidad, y decide recurrir a la autocastración. Y eso tiene repercusiones luego también en los demás siglos, porque muchas personas lo imitan y el tema de la autocastración se vuelve una tendencia. También vimos cómo en el tercer siglo se conoce también como el siglo del declive en cuestión de las persecuciones, empiezan a menguar. Y luego del cese de la persecución por parte del Imperio Romano, alrededor del año 311, vemos cómo los cristianos tienen más tiempo para estudiar y comenzar a desarrollar la teología sistemática, comenzando así uno de los siglos más ocupados en el cristianismo, como mencioné anteriormente. Ahora, el fin de la persecución, ¿verdad? Menciona que era un declive, pero no significa que la persecución había cesado del todo. El fin de la persecución por fin se da en tiempos de Diocleciano, ¿verdad? Él fue el último emperador romano en perseguir a los cristianos oficialmente, ya que después de él se crea un edicto, ¿no? Pero hay que entender por qué él fue el final de esta persecución, ¿verdad? Diocleciano tenía esta mentalidad que decía más o menos así como los faraones, que él decía que su autoridad política provenía de un poder divino, ¿verdad? Por lo tanto, debería verse como un ser divino y respetado su poder político como algo divino. Por lo tanto, lo que él dijera contaba con más de un 50% de cristianos. Ya eso de dioses y tales cosas no eran una buena estrategia, por lo cual luego de eso se decide hacer un edicto. Vamos a llevar la fiesta en paz con los cristianos, porque esto no está funcionando, ¿verdad? Si la mayoría del reino está dividido, ¿a dónde vamos a parar? Por lo tanto, luego del edicto, los lugares de reunión cristianas fueron reconstruidos y las reuniones también fueron permitidas. El edicto dice siempre y cuando no haya desorden público. Mi pregunta es ¿desde cuándo los cristianos han hecho un desorden público? Pero pusieron esa cláusula ahí. Se pueden reunir, pero por favor no me hagan bullicio. Bueno. Por cierto, el edicto se llama el edicto de tolerancia o el edicto de Nicomedia, ¿verdad? Y el que lo emitió se llama Galeriano y confirmado por Constantino. Hay personas que dicen, no, es que Galeriano lo que pasa es que tenía miedo de irse al infierno y por eso quiso hacer la paz con los cristianos y qué sé yo. Porque, ¿verdad? Según los datos y los detalles, él parecía tener cáncer, ¿verdad? Estuvo un año sufriendo. Pero no estoy muy seguro sobre eso, hermano, si realmente que él tenía miedo del infierno o simplemente quería ganar el favor del imperio. De todas formas, como siempre hemos dicho, Dios está presente y Dios es soberano y Dios está en control de todo. Y esto obviamente favoreció a los cristianos en el sentido de que pueden tener paz y estudiar mucho más la Biblia. El edicto tampoco alababa al cristianismo, nunca pidieron perdón, nunca dijeron que el cristianismo es una mejor manera de vivir que la manera salvaje que hemos estado viviendo, ¿no? Pero por lo menos le daba la libertad de reunirse nuevamente. Y por cierto, Diocleciano se suicidó 2 años después de que terminó de perseguir a los cristianos, ¿verdad? Fue una tragedia. Y, ¿verdad? Entrando más ahora al siglo IV, como había dicho, la tendencia de vivir vidas ermitañas, luego que, ¿verdad?, este periodo de paz aumentó significativamente. O sea, las personas, los cristianos, en vez de decir, mire, ya el imperio no me persigue, tengo libertad de públicamente confesar mi fe, de hacer discipulados, etcétera, etcétera,
Pero no, deciden irse a sitios remotos, a desiertos y cosas como el estilo. Y eso es equivalente, hermano, a sacar la sal del mundo, ¿no? Si tú eres la luz del mundo, ¿verdad? O se supone que sea la luz del mundo y te esconde, ¿cómo esa luz va a alumbrar a las personas que están en tinieblas? ¿Verdad? Y todo tiene una consecuencia, hermano, ¿verdad? Toda acción, todo evento histórico tiene una consecuencia. Y vamos a ver cómo la sociedad, el Imperio Romano, en vez de aprovechar ¿verdad? De que el cristianismo ahora es legal, se corrompió más y más y más, ¿no? Porque ya esa sal fue removida. No estoy diciendo que el 100% de los cristianos vivieron vidas ermitañas, pero al hacer eso, pues un número de cristianos disminuye en el impacto social, lo que llamamos el verdadero avivamiento, ¿verdad? Ese impacto de impactar a la sociedad de una forma significativa para que se conviertan de las tinieblas a la luz. Pues fue disminuido, ¿no? Y vamos viendo también cómo no solamente el imperio tiene tolerancia hacia el cristianismo, sino que adopta el cristianismo como su religión oficial. La pieza clave para esto es el personaje llamado Constantino. Constantino fue una pieza clave en la transición del cristianismo como religión oficial del imperio. Según el historiador Lactancio, Constantino tuvo un sueño que lo motivó a luchar la batalla del puente Milvio, bajo el símbolo de la cruz, y al ganar la batalla le dio la gloria a Cristo. Sea verdad, no sea verdad, lo importante aquí, hermano, es que el nombre de Cristo fue exaltado, ¿verdad? Como dijo Pablo, hay personas que predican a Cristo por contienda, hay personas que predican a Cristo de buena fe, pero de una forma u otra el nombre de Cristo es anunciado. Pues imagínense si el emperador de aquel entonces le da la gloria a Cristo por haber ganado una batalla. Pues obviamente las noticias sobre el cristianismo, si bien es cierto ya había sido bastante expandido en aquel entonces, pues pasa a cualquier esquina del imperio, porque si el mismo emperador está haciendo esa declaración, pues no hay quien se escape del anuncio de Cristo en ese momento. De ahí Constantino decide fundar una nueva capital llamada Nueva Roma, que luego fue conocida como Constantinopla, en honor a él mismo. Una ciudad que impactaría hasta la Edad Media. Constantinopla fue la ciudad donde el poder capital del Imperio Romano fue trasladado. Algunos llamaban a Constantinopla la Nueva Jerusalén, puesto que allí había una alta concentración de cristianos. También era considerada como la capital del mundo, ya que allí había intercambios de mercados chino, hindú, ruso y muchos otros más. Y ahora, lamentablemente, el enfoque en esa ciudad no era meramente cristiana, o sea, era una ciudad, era la capital con una alta concentración de cristianos, pero no significa que necesariamente y lamentablemente que de allí surgió pura teología o cosas como el estilo, sino que al ser una ciudad tan y tan próspera y tan ocupada en cuestión de mercadeo, muchos cristianos se envolvieron en poderes militares, poderes sociales, poderes económicos y mercadeo. No necesariamente que son cosas malas, ¿verdad? Son cosas seculares, pero como leímos al principio, hermano, en 1 Juan 2, 14 en adelante, no amemos el mundo, ¿no? Y es como estábamos hablando el jueves pasado. Hay cosas que no son malas, hay cosas que son seculares, pero las cosas satánicas, diabólicas, mundanas son sutiles, hermano, ¿verdad? Como estábamos hablando del pastor el jueves, que decía como muchas iglesias se enfocan tanto y tanto y tanto en números, más que en discipulado, en calidad, en asegurarse que esas personas realmente sean cristianas. Entonces ponen lucecitas, ponen humo, ponen tantas y tantas distracciones para atraer a las personas, que al fin y al cabo lo que atraen es ¿qué? Traen ovejas o traen simplemente más personas del mundo. Exactamente. Y a lo mejor, ¿verdad? A lo mejor la intención de esas personas que coordinan todas estas actividades es buena, y lo hacen en el sentido para ayudar al reino de los cielos, ¿verdad? Ayudar a la obra del Señor en aumentar el número. Pero no se trata de eso, hermano, ¿verdad? Hay que mantener el enfoque bien asegurado, ¿verdad? El enfoque es Cristo, para Cristo, por Cristo y Cristo,
¿verdad? Porque si quitamos a Cristo, empezamos con metodología, filosofía, ¿verdad? Eso, lo que utilizan para ganar finanzas, para ganar followers y cosas así, pues no necesariamente estamos siendo muy cristocéntricos, ¿verdad? Recordemos que el que trae a Cristo es el Padre, ¿verdad? El que trae a las personas a Cristo es el Padre. Y no deberíamos de estresarnos tanto, ¿verdad? Por el número de seguidores o la cantidad de miembros, sino enfocarnos en poder predicar una teología correcta, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo, hermano? Okay. Pues lamentablemente, como dije, pues esta ciudad perdió el enfoque y de ahí no surgió tanta teología como se esperaba, ¿verdad? ¿Sabes? Si yo diría, en Springfield hay, qué sé yo, un 75% de cristianos fieles, yo esperaría contra esta ciudad, tiene que ser una cosa terriblemente buena, ¿verdad? Algo diferente tiene que tener esta ciudad. Pero no se veía un cambio así significativo. Nuevamente su enfoque era más en cosas seculares. Y de ahí surgieron un sinnúmero de herejes y herejías. Y en ese entonces, ¿verdad? Como ya el Imperio Romano había adoptado el cristianismo, lo que hizo fue convertir las basílicas, ¿verdad? Las basílicas eran edificios gubernamentales en templos, ¿verdad? La basílica, muchos de los términos que vamos a estar hablando, uno los asocia con cristianismo y cosas por el estilo, pero realmente provienen del mundo romano secular. Por ejemplo, la basílica se asocia mucho con iglesias católicas que son bien grandes, que tienen ciertos poderes y qué sé yo. Pero en sí, el origen de la basílica es por la estructura y funcionamiento gubernamental que tenía el edificio, nada más. Pues esas basílicas fueron transformadas en templos. Y ya en el 380 era ilegal adoptar o practicar alguna otra religión que no fuese el cristianismo. ¿Qué contraste tan marcado en solamente 100 años, hermano? De ser un imperio que sacrificaba a los dioses, ¿verdad? Y le daba la bienvenida a todo el mundo con tal de ganar el favor, pues, prohibió cualquier otra fuente de religión o cualquier otra forma de adorar que no fuese el cristianismo. Y nuevamente vemos cómo el arte nuevamente responde al contexto histórico que estaban viviendo los cristianos, ¿verdad? El arte cristiano pasó a ser de ser encontrado en las catacumbas, en las cuevas, en las tumbas, etc. Ahora el arte cristiano adopta un estilo grecorromano, ¿verdad? Ustedes ven las culturas clásicas de los romanos, pues ahora es lo mismo, pero con temática cristiana. En este siglo también comienza a utilizarse el término de papa, pero no solamente para referirse a un obispo en particular, sino al obispo, ¿verdad? Como máxima autoridad, ¿verdad? Yo leyendo, obviamente, ellos dicen que el papado ha estado desde Pedro, pero yo leyendo nuevamente la historia, el término realmente comienza a surgir aquí, en el IV siglo, y comienza a aplicarse a una figura máxima, que por cierto, también se menciona como pontífice o máximo pontífice. Y la palabra pontífice, siempre nuevamente yo la asociaba solamente con el papa y cosas así, pero pontífice significa el que crea puentes, ¿no? Era un título dado a las autoridades romanas, y obviamente el máximo pontífice era, pues, el emperador, ¿verdad? Porque era el emperador era el máximo líder. Y pues ese término se utiliza ahora para el papa, o en la cabeza de la Iglesia Católica Romana. Y por eso, en mi opinión, hermano, creo que la Iglesia Católica Romana, como la conocemos hoy en día, surge en este siglo, tanto en términos como en jerarquía, en estructura, etc. Obviamente ya los elementos que caracterizan a esta institución ya estaban presentes, como utilizar el término papa para referirse a obispos, para determinar quién o quién no perdonaba ciertos pecados. Por ejemplo, había un grupo de iglesias, ¿verdad?, que luego se transformó en esto que yo llamo Católica Romana, que se reunían para determinar quién debía ser perdonado y quién no. Por ejemplo, en épocas de persecución, cuando aún el imperio perseguía a los cristianos, aquellos que negaban la fe durante ese periodo
se llamaban los lapsis, ¿no? Entonces, este grupo de cristianos se reunía para determinar si deberían ser perdonados o no, si decían volver otra vez a la iglesia. Está un poco caluroso, hermano, no sé si estoy sofocando. ¿Verdad? Como dije, ya esos elementos estaban presentes, esa segregación, esa forma autoritaria de tratar a otros cristianos, ¿verdad? Porque en mi opinión, según la opinión bíblica, si alguien comete una falta, la forma correcta es aproximarse a esa persona y bíblicamente señalarle el pecado. Si no te oyere, trae testigo, y si no te oyere, dilo a la iglesia, y si no te oyere, pues tenlo por gentil y publicano. Si la persona negó a Cristo en un momento de persecución y si se deberá ser perdonado o no, no creo que eso dependerá de la iglesia. Si está arrepentido, está arrepentido. Pedro hizo lo mismo, negando a Jesús bajo opresión. Cristo lo perdonó. Entonces no sé, ¿verdad? Si la iglesia debería rechazar a una persona que debería pedir perdón, no. Pero así fue formándose, ¿verdad?, esta institución, que luego la vamos a ver más y más segregada y más institucionalizada en comparación a los demás cristianos, ¿verdad? Vemos esa identidad y ese poder y autoridad. También el imperio romano, en el edicto que mencioné, pedía que se orara por el emperador y por el imperio. No que sea algo malo, pero el hecho de que un emperador haga esa conexión tan cerca con la iglesia hizo que varias personas se interesaran o se comprometieran por los intereses del imperio, ¿verdad? Yo puedo orar por el imperio, yo puedo orar por Estados Unidos, pero eso no significa que necesariamente yo voy a estar de acuerdo con todos los intereses de Estados Unidos, ¿verdad? Si Estados Unidos tiene una agenda anticristiana, porque yo tengo que favorecer o orar a favor de eso, ¿verdad? Jamás y nunca. Pero lamentablemente no todos los cristianos supieron hacer esta distinción. Nuevamente, especialmente los católicos romanos, decidieron de cierta manera pactar con el imperio, ¿no? Y por eso yo he llamado a este siglo la iglesia imperial, ¿verdad? Porque no solamente es una iglesia o que sea perseguida o no, es una iglesia ya con intereses políticos, con ciertos acuerdos para favorecer al emperador, que aunque nuevamente, hermano, se diga ser cristiano, no significa nada, ¿verdad? Los respetamos y cosas. Como aquí el presidente puede decir que es cristiano o no, lo que sea. Pero, hermano, tenemos que ser bien cuidadosos con lo que promocionamos. Tenemos a Eusebio de Cesarea, que fue un historiador, ¿verdad? Él se dedicaba a recuperar la información, como estamos haciendo ahora mismo, para poder narrar la historia de la iglesia hasta ese entonces, hasta el siglo IV. Y él fue partícipe clave en lo que vamos a estar discutiendo en el concilio de Nicea, ¿verdad? Concilio de Nicea, podemos decir que es el segundo concilio, ¿verdad? Si contamos el de Jerusalén, donde se reunieron los apóstoles y discípulos para saber quién servía las mesas y discutir ciertas cosas. Pues técnicamente este sería el segundo concilio cristiano jamás en la historia. Se considera un concilio ecuménico, porque no solamente estaba allí lo que luego se llamarían Iglesia Griega Ortodoxa o Iglesia Católica Romana. Allí estaba todo el mundo. Entonces, básicamente todo lo que el que decía ser cristiano fue allí a debatir. Por eso se llama concilio ecuménico. El cual yo estoy a favor, ¿verdad? No estoy a favor del ecumenismo, pero de concilios o debates ecuménicos, sí, porque ahí podemos desenmascarar, debatir y fortalecer nuestras propias creencias. Y en ese concilio, fue un concilio, ¿verdad? Y esto ya lo habíamos discutido en la serie de apologética, ¿verdad? Pero vamos a refrescar anyway. En este concilio fue un concilio no fácil, ¿verdad? Los debates que se dieron allí duraron más de 60 días y discutieron más de 20 cláusulas o cánones, como se llamaron, y entre ellos, nuevamente, sobre la naturaleza de Jesús. Y sin embargo, Eusebio de Cesarea, a pesar de haber recopilado tanta y tanta información sobre la historia de la iglesia, y por lo tanto, él debió de haber tenido conocimiento sobre todos los herejes que habíamos mencionado desde el siglo I hasta el siglo III.
aún así con ese conocimiento y toda la información que recopiló, él no se atrevía a decir que Jesús era Dios. Según él, decía que eso pudiera traer confusiones con ciertas corrientes pluralistas o politeístas. Y es la importancia, hermanos, de no buscar las cuatro patas, la quinta pata del gato, ¿verdad? Porque a veces tratando de agradar a las personas, simpatizar con las personas, podemos censurar o evadir o negligir todo el consejo de Dios. Y esto fue lo que hizo Eusebio, ¿verdad? Para que la gente no se confundiera. Recuerden, hermanos, que el concepto de la Trinidad todavía no está bien desarrollado, ¿verdad? Ya se había mencionado la palabra Trinidad por primera vez en el siglo pasado, pero su concepto no había sido desarrollado. Entonces, si no hay un concepto desarrollado, al momento en que se le pida razón, ¿cómo que Jesús es Dios? Pero entonces el Padre es Dios, entonces ¿cuántos dioses hay? O sea, no estaban bien pulidos en la apologética para ese entonces. So, él decidía, pues mejor no mencionar que Cristo era Dios. Sin embargo, en ese mismo concilio, luego de esos 60 días, se estableció que no, definitivamente es canon de que Jesucristo tiene una naturaleza divina. Y qué bueno, por fin a ver si de una vez he vuelto, pues hermano, son 4 siglos disputando si Cristo era o no Dios, ¿no? Hay gente todavía que sigue con ese tema, pero está más que confirmado, hermano. Algunos datos, ¿verdad? Fue desde 20 de mayo del 325 hasta el 25 de julio del 325, son más de 60 días que duró este debate. Nuevamente la denominación era ecuménica. El tema principal era la deidad de Cristo, pero no era el único tema, ¿verdad? En cuestión de la deidad de Cristo, ¿verdad? Como habíamos mencionado, en cualquier debate apologético, tiene que presentar argumentos a favor y argumentos en contra. El argumento en contra de que Cristo era Dios era que muchos decían que Cristo era la primera creación de Dios, ¿verdad? Por el pasaje que dice, eres mi hijo amado, yo te he engendrado y cosas así. Pero hermano, no es lo mismo engendrar que crear, ¿verdad? Dios el Padre estaba revelando públicamente, ¿verdad?, a Cristo como su hijo. Nada más. No está diciendo que lo creó en ese momento, ni nada por el estilo. Ahora, el argumento que se utilizó en contra de ese argumento que acabo de mencionar es que era evidente a través de las escrituras que Cristo tiene una doble naturaleza, una divina y una otra humana, además de su preexistencia. Claro, ninguno de nosotros podemos decir que éramos preexistentes y que estábamos sentados en el trono de Dios. En el principio estábamos y éramos unos y cosas como esas, como lo narra Juan 1. ¿Verdad? Y también Jesús le dijo a los fariseos, antes de Abraham, yo soy. O sea, estamos hablando de una preexistencia que ningún otro ser humano, pues, obviamente puede reclamar. Y no solamente eso, en cuestión de autoridad y posición y nombres, Cristo tiene atributos que son divinos, ¿verdad? A Cristo se le llama soberano, se le llama rey de reyes, señor de señores. Se le ha visto en sin número de ocasiones como personas se postran ante él, lo adoran y no hay ninguna objeción. Contrario cuando pasaba con los ángeles, ¿verdad? Que los ángeles que decía, mira, no hagas eso, soy consiervo tuyo. Ahora, como mencioné, en el concilio de Nicea hay 20 cánones o 20... se establecieron 20 posturas, ¿verdad? En donde se tomarían como finales, ¿no? Como que si tú eres parte de la iglesia, deberías seguir estas cosas. Dentro de estos 20 cánones, yo diría, ¿verdad?, personalmente, que algunos fueron positivos, como, ¿verdad?, la declaración final de que Cristo es Dios y es hombre. Pero hay otros cánones que vamos a ver cómo realmente favorecieron nuevamente a la creación y permanencia y autoridad de lo que vamos a conocer después como la Iglesia Católica Romana. El primer canon es sobre la admisión, apoyo o expulsión del clérigo castrado por elección o por violencia. O sea, prohibieron la autocastración. Está bien, ok, ¿verdad? ¿Verdad? Recordemos que esta tendencia comenzó por coger
literalmente las palabras de Jesús, que mejor es cortarse una mano que entrar con las dos, etcétera, etcétera, pues ellos lo tomaron muy literal y estaban haciendo ese movimiento violento en contra de sí mismo. Recuerda que si cogemos todo el consejo de Dios, ¿qué dice Dios sobre esto, sobre el celibato? Que eso no es para todo el mundo, ¿verdad? Sin embargo, estas personas, en su afán de, por alguna forma, aumentar o magnificar su santidad, pues decía, no, yo tengo que dedicarme completamente al Señor, no puedo estar pensando en otra cosa que sea eso. Pero realmente no hay nada malo en eso, ¿verdad? Y eso es bien importante, hermano, porque de ahora en adelante, del siglo IV, V, VI, hasta que lleguemos a la Edad Media, la cosa se va poniendo más y más y más oscura, ¿verdad? La Iglesia Católica Romana comienza a tener mucha más presencia, ¿verdad? Mucho más autoridad. Y vamos a ver cómo otros cristianos ortodoxos, ¿verdad? O que trataban de buscar la verdad, confrontar a esta institución que se ha levantado y se ha convertido en un imperio, básicamente, son perseguidos nuevamente. O sea, aunque el cristianismo es legal, vuelven a ser perseguidos por esta institución. Y viene precisamente de ahí, hermano, de cómo permitir ciertas cosas, ¿verdad? Si una cosa lleva a la otra, ¿no? Y cómo de ahí, ¿verdad? Comenzaron con la autocastración, aunque ahí fue prohibida, luego comienzan las penitencias, ¿verdad? Y vamos a estar hablando sobre eso también. El canon número 2, número 1, prohibición de la autocastración. Canon número 2 del Concilio de Nicea era que debían de haber reglas que deben observarse para la ordenación de catecumenos. No sé si lo pronuncié muy bien, pero eso es lo que significa, son neófitos, ¿no? Personas que adoptan una nueva fe, que están en un proceso de discipulado, ¿verdad? ¿Qué reglas deberían observarse para la ordenación de esas personas? Eso sería equivalente a lo que hoy en día conocemos como la membresía de la iglesia, ¿no? Para la membresía de la iglesia tenés que confirmar que la persona sea cristiana, que esté bautizada, confirmamos su conversión a través del testimonio, de sus frutos, y luego un proceso de discipulado para que entienda las cosas básicas de fe de la iglesia que va a pertenecer. Pues ese es el equivalente en ese momento. En ese momento decía, mira, tiene que haber unas reglas para determinar a quién aceptamos o no como miembro. Eso es totalmente positivo. Recordemos, hermano, que en ese entonces había muchos espías, aunque ya habían menguado porque ya era legal, pero había muchos espías, ¿verdad? Personas que se infiltraban en la iglesia simplemente para ir donde el gobierno a decir, mira, estas personas son caníbales, esta gente están, vamos a acusarlo de sedición, etcétera, etcétera, etcétera. O no solamente eso, habían personas que decían ser cristianas, que adoptaban tu fe, pero realmente promovían otro movimiento hereje. A través del discipulado y el testimonio, ¿verdad? Lo que la persona profesaba y cosas así, pues era más fácil determinar si era esa persona cualificada para la membresía o no. Canon número 3 era la prohibición a todos los miembros del clero de morar con cualquier mujer excepto una madre, hermana o tía. Eso me recuerda, ¿verdad? a extremismo, legalismo, ¿no? Pero nuevamente viene de esta mentalidad del celibato. Si tú querías agradar a Dios, tú tenías que dedicarte completamente a la obra. Entonces, si a ti te tentaba la presencia de otra mujer, pues era entonces razonable que solamente pudieras andar con tu madre, con tu hermana o con tu tía. Son extremos, hermano, ¿verdad? Nuevamente, Pablo dijo, mejor casarse que estarse quemando. Y evitamos todas estas cosas, pero el concilio determinó que era necesario hacerlo de esta manera. Canon número 4. Respecto de las elecciones episcopales, la ordenación de un obispo debe realizarse por todos los obispos de la provincia, pero en caso de urgencia, por lo menos 3 obispos. La confirmación de ser obispo debe ser confirmada por el obispo metropolitano. Esto es más o menos equivalente a la ordenanza, ¿no? Cuando un pastor es ordenado, un obispo es ordenado, etcétera, un líder religioso es ordenado, debe ser ordenado por la confirmación de otros pastores que sean parte del concilio. Pero nuevamente aquí, en vez de hacerlo en forma de asamblea o de junta, el obispo metropolitano tenía autoridad final para determinar si esa persona o no pudiera ser ordenada. Vemos esa tendencia de concentrar el poder ¿verdad? De forma de cono, ¿no? Canon número 5 sobre la excomunión, ¿verdad?
fueron una serie de reglas o argumentos para determinar, ¿verdad?, qué se hace con una persona excomulgada. Que vamos a ver más adelante algunas de esas cosas. Canon 6 dice el prevalecimiento de las antiguas costumbres de la jurisdicción del obispo de Alejandría en Egipto, Libia y Pentápolis, lo mismo que las de los obispos de Roma, el de Antioquía y de las demás provincias. No se deben nombrar obispos sin el consentimiento del metropolitano. O sea, básicamente estaban diciendo si las cosas que se estaban haciendo hasta ese momento, por costumbres y tradiciones, se deberían de seguir haciendo. Y pues confirmaron de que sí. Pero nuevamente, ¿verdad?, siempre y cuando el obispo metropolitano lo consintiera. Canon número 7 habla sobre la confirmación del derecho de los obispos de Jerusalén a disfrutar de ciertos honores, reconociéndoles el segundo lugar de su provincia después del de Cesarea. Como ya hemos mencionado al principio, hermanos, la Iglesia Católica Romana le da ciertos privilegios a ciertas iglesias y eso se le llaman basílicas, ¿verdad?, que tienen como cierto grado de representación en el Vaticano. Este modelo lo vamos a estar viendo ya desde aquí, desde el año 300, de este Niceo. O sea, vemos cómo dice aquí claramente cómo el obispo de Jerusalén debe disfrutar ciertos privilegios que otros no. Bueno, eso le suena correcto eso. Que un grupo de cristianos, vamos a ver qué dice Santiago respecto a eso, ¿verdad? Que no hagamos excepción de personas. ¿Verdad? Que si viene alguien que tiene un cierto estatus, le dice, vente acá, siéntate al frente para que goce ciertos beneficios, y viene el andrajoso, le dice, siéntate tú allá, que nadie te vea. Estás haciendo excluyente, estás haciendo excepción de personas, estás tratando diferente a lo que se supone que seamos todos iguales ante Cristo. Pues estas personas no solamente estaban comenzando a utilizar el orden jerárquico para establecer un orden, sino para establecer privilegios. Ya vemos cómo eso... y vamos a ver cómo eso más adelante nuevamente tiene repercusiones en lo que se conoce como la Iglesia Católica Romana. No es que este estudio sea en contra de la Iglesia Católica Romana especialmente, pero hermano, la influencia que esta institución comienza a tener desde este siglo en adelante es tanta que no se puede ignorar. Entonces, pues es parte también de la historia y creo que es prudente analizar si esas conductas son razonables o no desde la luz bíblica. ¿Estamos de acuerdo, no? Canon número 8 era respecto a la readmisión de los novacianos. Los novacianos eran un grupo de personas que seguían las enseñanzas de noviciano, pero lo que caracterizaban a estas personas era que este grupo en particular, durante el lipsi, o sea, durante la persecución, fueron los que negaron a Cristo en su mayoría. O sea, si van a decir, oye, el grupo que negaron más a Cristo durante la persecución, así los novicianos, pues ¿qué vamos a hacer con ellos? Eso estaban discutiendo, ¿verdad?, sobre la readmisión de estas personas a la iglesia. No tengo el resultado de eso. Yo espero, ¿verdad?, que si realmente se arrepintieron, ¿verdad?, que en vez de perseguirla, le hubiesen dado un abrazo. Canon número 9. Quien quiera que sea ordenado sin examen será depuesto si se descubre después que había sido culpable. Nuevamente, ¿verdad? Es como si nombraran un pastor, fue ordenado, y después se descubre que contra este pastor como que no se ajusta muy bien a las enseñanzas del concilio, y no se le hizo ningún examen, pues, de sacarlo. Canon número 11. Discúlpeme, hermano. Canon número 11 era con relación a la penitencia a imponer a los apóstatas de la persecución de Licinio. Bueno, no hay problema con el disciplinar, ¿verdad?, a alguien. Si alguien hace algo, ¿verdad?, contrario al credo que se practica en la iglesia local y, ¿verdad?, lo ofende, lo neglige, y se le llama a cuenta o se le exhorta, mira, esto va contrario a lo que creemos, pues hay que darle un periodo de tiempo si la persona adopta o no adopta la corrección. Ahora, el problema con el tipo de penitencia que se desarrolla a partir de aquí es que no solamente es para garantizar que la persona ha sido corregida o no, sino para poder ser perdonado.
hay dos grandes diferencias entre una cosa y la otra, hermano. O sea, una cosa es que te disciplinen para saber si estás apto para ejercer algún tipo de oficio dentro de la iglesia. Y otra cosa es poner condiciones al perdón, ¿verdad? El perdón debe ser automático. O sea, si tú me ofendes, yo te perdono. No puedo poner condición al perdón porque ¿cuál fue el ejemplo que dijo Jesús sobre el perdón? ¿Verdad? Si 70 veces cayere justo, 70 veces, ¿verdad? Lo perdonas, ¿verdad? Y si tenemos que perdonar aún nuestros enemigos, ¿cuánto más una persona que dice profesar ser cristiano, que sería nuestro hermano? Pero las penitencias, hermano, las penitencias se convirtieron en algo y no muy bueno, ¿no? Vemos más adelante, en siglos posteriores, cómo las personas debían pagar un precio, no solamente para el perdón eclesiástico, sino para el perdón con Dios. Bueno, ¿qué es eso? Que es una herejía, ¿verdad? Que lamentablemente fue adoptada como un canon, como algo que es la norma. Bueno, nosotros no podemos añadirle a la ecuación de la sangre de Cristo. El sacrificio de Cristo es suficiente. El mismo problema que tenemos con el purgatorio. En el purgatorio, sacando afuera las bases, ¿verdad?, que sustentan eso para ellos, hermano, el simplemente decir que tú tienes que pagar por tu pecado, ya lo dañaste, ¿no? Porque ¿cómo, o sea, realmente es posible pagar la deuda que tenemos con Dios por si sufrimos, si estamos cierto tiempo encarcelados? Bueno, no funciona así, ¿verdad? Porque de lo contrario, como siempre el pastor dice, si es así, entonces no es por gracia. Tú pagaste un precio, ahora te mereces el perdón, ¿no? Eso no funciona así. El perdón es totalmente por gracia, ¿verdad? Pero lamentablemente aquí vemos una tendencia que comienza a originarse, una tendencia oscura, hermano, diabólica. Porque penitencia, hermano. Increíble. Canon número 12 nuevamente hace referencia a otro tipo de penitencia que se impondrá a aquellos que apoyaban al Licinio en su guerra contra los cristianos, ¿verdad? Hay personas que traicionaron al cristianismo, apoyaron al emperador, pero obviamente al tú hacer eso estás traicionando a Cristo, porque ¿cómo vas a favorecer a alguien que está atacando a los cristianos? ¿Verdad? Es como le pasó a Pablo, Pablo, ¿por qué me persigue? Saulo. A lo mejor él no lo entendió en el momento, pero luego lo entendió, ¿verdad? Que al perseguir a los cristianos está persiguiendo a Cristo. Pero lo mismo hicieron estas personas y estaban pensando cuál sería la penitencia para estas personas. Canon número 13, indulgencia a conceder a las personas excomulgadas en peligro de muerte. ¿Verdad? No estoy muy seguro sobre la teología en ese momento sobre la persona que moría. Sabemos que los católicos hoy en día creen, ¿verdad?, que luego de muerto puedes rezar por esa persona. Aquí no estoy muy seguro sobre eso porque tomaban a personas que estaban en peligro de inminente de muerte a la consideración de perdonarlos o no en ese momento. Me imagino yo que no creían eso de orar después de muerto, ¿verdad? Debido a la urgencia que tenían estas personas considerar el perdón a personas que estaban en peligro de muerte, ¿no? Porque si pudieras orar después, pues no hay rush, ¿verdad? Deja que se muera y oramos después por él. Canon número 14, la penitencia a los catecúmenos que apostataron bajo persecución nuevamente. Canon número 15, los obispos, sacerdotes y diáconos no deben pasar de una iglesia a otra y deben ser devueltos si lo intentan. Vemos aquí el término sacerdote para referirse a obispo también. Cada vez, ¿verdad?, más parecido a lo que hoy vemos hoy en día como una institución aparte de lo que sería la verdadera iglesia universal. Canon 16. A todos los clérigos se les prohíbe salir de su iglesia. Prohibición formal para los obispos de ordenar para su diócesis o un clérigo perteneciente a otra diócesis. O sea que si tú eres obispo de tal iglesia, te quedas ahí, no tienen jurisdicción en ninguna otra iglesia. Sí garantiza cierto orden, ¿verdad? No quisiéramos que un pastor de la nada viniera a darnos instrucciones aquí y uno dice, ¿pero quién es este? ¿Verdad? Eso pudiera traer confusión, males entendidos y podrán haber hasta conflictos de intereses. Canon número 17. A los clérigos se les prohíbe prestar a interés. Eso es bíblico, hermano. La usura es antibíblica. Hay personas que dicen, mira, Carlos, te presto 20 pesos, pero sabes que me lo devuelve con 30. Eso es usura, hermano. Eso es antibíblico. Los bancos lo hacen, eso es un negocio aparte. Canon 18, recuerden a los diáconos su posición subordinada con respecto a los sacerdotes. O sea que
tenemos aquí un orden otra vez jerárquico donde el sacerdote estaba a cargo de los diáconos. Aquí sí utilizamos cierto orden, ¿verdad? Tenemos los ujieres, tenemos al pastor, pero siempre hacemos hincapié de que es por mero orden más de que señorío, ¿no? ¿Verdad? Si el diácono o el miembro regular o inclusive una persona ni tan siquiera que es miembro se acerca donde uno a decir, mira, esto es lo que dice la Biblia, ¿quién tiene la autoridad final? Pues lo que dice la Biblia, independientemente de que lo diga. Pero aquí, hermano, lamentablemente comienza a desarrollarse este orden jerárquico y también el concepto de ex cátedra, ¿verdad? Ex cátedra es, eso lo utilizan diferentes personas, personas legales, los profesores, etcétera, etcétera. Pero en el mundo eclesiástico, especialmente nuevamente por el Papa, ¿verdad? Cuando él dice algo que es ex cátedra, dice que en ese momento que lo dice es infalible y debe ser automáticamente adoptado por la Iglesia Católica. Mano, ¿qué era lo que decía Pablo? Pablo decía alguna palabra y decía, esto lo digo como ex cátedra, se callan y no cuestionen nada. No, al contrario, le decía nuevamente, nobles aquellos que quieran confirmar lo que estoy diciendo como bíblico o no. Canon número 18, no, ya te lo dije. Canon número 19, los paulinistas eran personas, no de Pablo de Tarso, eran personas que seguían a Pablo de Samosata, ¿verdad? Que era hereje porque no creía que Dios, que es la Trinidad básicamente, que era solamente Dios Padre. Ellos determinaron que si ellos deberían ser rebautizados o no, y las diaconisas contadas entre los laicos. ¿Verdad? Nosotros creemos que hay un solo bautismo, ¿verdad? Si lo hiciste en el nombre de Jesús, eso es suficiente, porque recuerda, hermano, que ninguno nace o se convierte sabiéndolo todo, ¿verdad? Tú pudiste haberte bautizado, haber creído en una herejía y luego arrepentirte, no hay necesidad de rebautizarte. Y finalmente, hermanos, casi. Canon número 20, los domingos y en Pentecostés todos deben orar de pie y no arrodillados. Añadiendo un poco de peso innecesario a los hombros de las personas, ¿verdad? Pero de ahí también surge, hermano, adoptar oficialmente el domingo como el día del Señor. Antes, durante el siglo I, II, III, no es que no se reunían los domingos, pero habían discrepancias en si debería seguirse considerando el sábado o el domingo como el día del Señor. Pero de ahí en adelante vemos ya como tradición que el domingo es cuando los cristianos se reúnen para el culto mayor, por decirlo así. Ahora, si bien es cierto que en este concilio, hermanos, se discutieron aspectos de la Trinidad, aún así estaban medio, ¿verdad? Y le resaltaron más, la concentración resaltó más en la figura de Cristo como Dios. Entonces dejaron al Espíritu Santo un poquito como medio, ¿no? Entonces, en el año 381, ya para ir finalizando, se hace otro concilio, ¿verdad? Tuvimos el concilio de Jerusalén, el concilio de Nicea, ahora el tercer concilio se llama el concilio de Constantinopla en el 381, y ahí fue cuando por fin dijeron, no, definitivamente el Espíritu Santo también es Dios, y eso terminó de reforzar la doctrina de la Trinidad. O sea, Padre, Hijo y Espíritu Santo son Dios. No quiero entrar mucho en detalle porque creo que el pastor va a estar dando un estudio sobre la Trinidad, ¿verdad? Y no quiero ser redundante, pero ¿verdad? Quiero terminar con eso. Y para dar un resumen, hermano, antes de terminar, hermanos, muchas personas, y lo he visto, y recientemente vi un caso, como personas niegan su fe, adoptan el catolicismo por el argumento histórico, ¿no? Porque como la Iglesia Católica Romana ha estado básicamente desde el principio, ellos utilizan muchos argumentos. Nosotros somos la iglesia, la única y verdadera, la original, fundada por Cristo y confirmada por Pedro, y la sucesión papal ha estado desde ahí, desde el siglo I. Bueno, pero mi pregunta es, ¿la autoridad proviene de que si tú fuiste desde hace 2000 años o no, o viene por qué tan fiel tú eres a la Escritura?
¿verdad? Porque si vamos a seguir esa corriente, el fariseísmo era básicamente la religión popular de aquel entonces, ¿verdad? Popular y tenía un sinnúmero de miembros. Hasta el apóstol Pablo fue parte del fariseísmo. Pero obviamente, lamentablemente, no siempre la mayoría tiene la razón, ¿verdad? Y a pesar de que el fariseísmo era, Jesús atacó el fariseísmo. ¿Cuál fue el problema? ¿Verdad? ¿Verdad? Y los invito a reflexionar que utilicen argumentos bíblicos más que argumentos que utilizaría cualquier otra persona mayormente en el mundo secular. Yo llevo aquí 2000 años. A mí, 2000 años son algo fuerte, ¿verdad? Es un argumento fuerte y algo tiene que tener esa institución. Y es que son muy ordenados, hermano. No podemos quitarle eso. La Iglesia Católica Romana es una de las iglesias e instituciones más ordenadas que existen en el mundo. ¿Verdad? Si hay que apelar a algo, se sabe quién apelar. Básicamente funcionan como cualquier otra organización gubernamental. Pero, hermano, eso no es suficiente, ¿no? Hemos visto a través de la Biblia un sinnúmero de errores ya desde el principio. Y, ¿verdad? Perdona la expresión, no me importa que tú digas ser una autoridad. Si no eres bíblico, no te respaldo. Amén. Bueno, eso sería todo por ahora, ¿verdad? Del siglo IV, en 3 domingos, si Dios lo permite, estaré hablando sobre el quinto siglo. Creo que la idea, para resumir esto, sobre el libro, es hacerlo sobre los primeros 5 siglos, en vez de hacer un solo libro que contenga los 20 siglos. Y la razón es porque si hay que hacer enmiendas o hay alguna sugerencia, es más fácil editar 5 siglos que 20 siglos, hermano. Si no sé si están de acuerdo, ¿verdad? Hacer primero un volumen de 5 siglos para ir experimentando en cuestión de formato y cosas por el estilo. Y adoptar revisiones, ediciones y cosas como ¿verdad? Similares. Bueno, vamos ahora, hermanos. Señor, te damos gracias